Bien, hoy día en la tarde nos corresponde por horario revisar el tema de producción acuícola. El tema lo va a presentar la doctora Paulina López, quien es médico veterinario egresada de la facultad y que tiene un doctorado en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile también, y que se desempeña en el ámbito de la producción acuícola, vinculando temas nutrigenómicos, vinculando genética con aspectos nutritivos, con aspectos sanitarios, en fin, con la producción en el ámbito de la acuicultura y también, y en lo último que entiendo ha hecho en el ámbito de la salmonicultura. Es una persona que está muy vinculada en ese ámbito. Hizo su postdoctorado en esto y ahora actualmente ella está trabajando en una empresa justamente de genética de salmones, con el fin de vincular los aspectos genéticos con aspectos, como decía, de manejo alimentario, de manejo sanitario, en fin. La actividad de hoy va a ser una actividad un poco diferente, va a ser en forma simultánea, sincrónica, asincrónica. ¿Por qué digo esto? Porque la doctora no puede estar presente para hacer la clase por sí directamente. Tuvo un inconveniente, pero al saberlo y tratar de cambiar la clase para otro día, no teníamos posibilidades de cambiar de fecha. Y lo que hicimos fue que ella grabó la clase. Yo voy a pasar la clase grabada ahora. La clase dura alrededor de 1 hora y media, 1 hora 20 minutos, de manera que ustedes pueden atenderla, pueden anotar, registrar sus preguntas, ya sea en el chat o en sus cuadernos, en fin, porque una vez que termine el video, vamos a parar, vamos a tener un recreo de unos 10 minutos y una vez terminado el recreo, la doctora López se va a unir a la clase virtual para poder comentar algunas cosas y para poder responder todas las dudas y preguntas que puedan haber surgido de la presentación que ella les ha hecho en el video. Pensamos que era la mejor manera de resolver el tema y dejarlo como una actividad semi sincrónica, pero con un toque de asincronía, porque la clase en sí está grabada, pero ustedes van a tener la oportunidad inmediatamente de terminar la clase y de tener, como digo, este pequeño recreo, de poder hacer las consultas respectivas a la doctora. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es voy a compartir pantalla, pero no voy a grabar el video porque hace que esta grabación se ponga demasiado pesada, porque les vamos a subir el video como tal. Lo que sí después vamos a grabar y vamos a conservar como parte de la clase va a ser la sesión de preguntas y respuestas, de comentarios o lo que quieran conversar con la doctora López. ¿Les parece? Era la mejor forma de poder resolver el tema. Entonces voy a parar. Eso es el rey. Estamos entonces grabando de nuevo. Ya vimos el video que la doctora López les preparó. Ahora la tenemos presente con nosotros en esta actividad virtual que tenía esta suerte de doble sistema sincrónico asincrónico. Entonces ahora sí que la tenemos definitivamente sincrónica vía virtual y le podemos hacer entonces las consultas que estimen pertinentes, cosas que hayan quedado no muy claras, cosas que tengan dudas, así que por favor se abre entonces el chat o el micrófono para las consultas que sean pertinentes, lo que ustedes prefieran. Qué lindo vitre, me lo tejió mi mamá. Ah, ok. Sí. Bueno, les encanta. Lo amo, sí. Vamos a poner una pyme con mi mamá de tejido. Sí. Bueno, la doctora está en Puerto Montt trabajando. Entonces Sí. necesita tener ropa abrigada porque allá hace más frío.
Sí, acá hace bastante más frío que en Santiago, donde ya la temperatura es casi tropical por ahí, con 30, creo, 31 grados. Estaba Así por ahí. supe, bueno, yo como les conté a los chicos, estoy acá en Estados Unidos y hoy día tenemos un día hoy día con harta lluvia, la temperatura no es más de 9 grados Celsius. A ver, Carla tiene una pregunta. Ya, Carla, ¿cuál es su pregunta? Si quieres la haces en voz alta, ¿tienes micrófono? Sí, sí, hola, profes. Adelante. Hola. Yo me quedé con una duda, que es cuál es la diferencia entre el salmón del Atlántico y hoy no me acuerdo Un cuál es. salmón del Pacífico cojo. Sí, sí, es que, ¿por qué es tan diferente el porcentaje del total nacional de cosecha entre ambos? O sea, ¿cuál es la como gran diferencia entre ellos? Principalmente en el caso del Atlántico es mucho más graso con respecto al cojo, tiene mayor contenido de grasa y esto hace que sea mucho más palatable y por lo tanto tiende a ser mayormente producido a la venta. Tiene como mayor target o mercado, cuota de mercado a nivel internacional. Tiene mayor demanda en el mercado internacional por Exactamente, mejor sabor al final. Ok. sí. Oh, ya, muchas gracias, profes. ¿Alguna otra Profe, pregunta? ¿Sí? Bueno, de hecho, con respecto a eso sería, dada el salmón del Atlántico tiene muchos problemas de enfermedades como la caligidosis, que fue lo que les comenté a ustedes, SRS, y entre otras series de enfermedades. En cambio, el salmón cojo, por ejemplo, se ha descrito que existe una resistencia al parásito. Es capaz de montar una respuesta que le permite deshacerse de la carga parasitaria a los 6 días post-infestación, versus el Atlántico, que permanece esta carga parasitaria. No sé, si se realizan recuentos a los 2 días después de infestación, un recuento de 10 parásitos por pez en la superficie, esta permanece constante durante un desafío experimental. Es como que no es capaz de montar una respuesta inmune. Entonces, Bueno, desde ese punto de vista, más sustentable el cojo. pero a pesar de ello, la demanda prima por características organolépticas y el mercado internacional, el consumidor prefiere el salmón del Atlántico que el salmón del Pacífico porque al final, en palabras bien comunes, es más rico. Bueno, Sebastián hace una pregunta con respecto a Sí. cómo se manejan los desechos acuícolas. Bueno, dentro de esto tenemos distintos tipos de desechos que son de tipo plástico o desechos que vienen de la parte de la mitilicultura, que corresponden a los desechos de las conchas, de los moluscos bivalvos, y tenemos plástico, los residuos de concha, y por otra parte los mismos residuos que se provienen del material de descarte, ¿cierto? Las plantas de faenamiento. Como yo lo clasifico en estas tres grandes grupos. Los dos primeros hasta el momento siguen siendo una problemática, aún como está siendo cada vez más incipiente tratar de incentivar la economía circular dentro de este proceso, pero por lo general suelen acumularse como estas balsas plásticas que permiten poder sostener los pontones, se siguen acumulando en los sectores costeros, en las poblaciones aledañas a la producción acuícola, y esto genera también un impacto negativo, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también social. Lo mismo ha ocurrido con los depósitos de las conchas de los moluscos bivalvos, los cuales hasta el momento no existe o se están tratando de hacer algunas formas de cómo poder reutilizarlo, por ejemplo, a través veía cómo se pueden reutilizar para la fabricación de ciertos, por ejemplo, tejidos que son para repuestos ortopédicos, por ejemplo. Estaba viendo un proyecto, de hecho existe un grupo en la Universidad de Santo Tomás que ha estado trabajando hace como un par de años en cómo poder reutilizar los residuos de los moluscos bivalvos y darle como alguna funcionalidad para poder disminuir esta carga en el medio ambiente, y por otra parte también creo que lo están asociando también a la huella de carbono, cómo poder reducir la huella de carbono porque las conchas están formadas por carbonato de calcio.
Entonces, cómo a través de esto se puede generar un impacto positivo en el medio ambiente a través de la reducción de la huella de carbono y la producción acuícola. Ahí hay otras dos preguntas. Una, ¿qué es el material de descarte? El material de descarte proviene principalmente de cuando tú tienes un filete de salmón, tú lo vas clasificando en ciertas categorías y algunos, por ejemplo, por enfermedades como SRS, es un material de descarte porque no puede ir al consumo humano. Entonces, lo que se trata de hacer esto es, por ejemplo, que se destinan para la alimentación animal, se producen harinas, etc. De eso se hablan como material de descarte. Claro, que en otras especies serían, por ejemplo, intestino, distintos elementos de decomiso, en general todo lo que significa algo que no va a consumo humano, entre comillas, descarte o desecho, o si se reutiliza ya se le puede nombrar subproductos, en fin, eso normalmente se van a lo que se hace como harina de subproductos de la industria o algo por el estilo. Claro. También preguntan, profe, ¿hay planes a futuro para los pesqueros que son más rurales, por así decirlo, como los de lancha? Buena la expresión. Bueno, con respecto a aquellos que, eso es, con lo que tú hablas de, son pescadores, ¿cierto? Pescadores rurales y eso tiene que ver con la pesca extractiva. La verdad es que aquí ya va un poco mi opinión personal, la idea es que ellos puedan derivar una producción acuícola que sea sustentable con el medio ambiente a partir, por ejemplo, de la producción de la mitilicultura, incentivándolo. O viendo también, por ejemplo, el programa de diversificación acuícola en el que se están tratando de implementar otras especies de interés productivo a nivel nacional, que esta información puede ser, ya hasta el momento lo están dominando algunas empresas como Fundación Chile en el norte con la palometa, pero que esta información pueda posteriormente ser traspasada a los pescadores y que puedan producir de forma sustentable, que hoy en día es como lo primordial, estas especies que generen fuentes de empleo. Claro, ahí apunta justamente todos esos programas de diversificación con todos los peces que la doctora les mencionaba. La idea es esa, tratar de mejorar de alguna manera todo lo que es la población que se encuentra un poco más bien libre en el contexto de lo que significa pesca extractiva, que antes ha sido masiva y que hoy día, conforme se sabe el daño que puede actuar y por la pérdida que han existido de distintas especies, hoy día se trata de trabajar de otra manera, se establecen dosis o se establecen tamaños de cosecha, número de animales o toneladas que se pueden extraer, periodos en los cuales se pueden extraer, en fin, ¿ya? Claro, de eso, de alguna manera, lo que es pesca de arrastre, claro. Sí, pesca Sí, de arrastre. exactamente. Pero y ahí la idea es donde... es que, sí, que se modifique más bien a una acuicultura que sea con las comunidades y que incluso pueda ir más allá, que pueda, a partir de lo mismo que menciona la profe, que estas pescas de arrastre, a lo mejor a través de los mismos procesos de acuicultura con comunidades se puede generar una regeneración de las poblaciones naturales, de los biobancos naturales. Hay áreas que son muy desafiantes y muy interesantes y que los estudiantes que están en este momento tal vez estudiando va a ser un espacio ocupacional interesante en el corto y mediano plazo, porque son temas que hay que atacar, entre comillas, rápidamente. No podemos seguir haciéndonos los tontos. Así es simple. No, Entonces ya hay que ya seguir nos pasó la creando, cuenta. claro, hay Ya que nos seguir pasó la creando cuenta. capacidades para poder manejarlo. Yo tengo algunas preguntas. Cuando tú hablas de tunicados, ¿te refieres a los pulpos, a las jibias? A qué especies? Sí, como pulpo jibia. Ok, Sí. porque ahí hay todo un tema entre la pesca artesanal y la pesca industrial, por ejemplo, con la jibia. No sé si los chicos o las chicas del curso han escuchado en la televisión o en la radio, en los diarios, hay todo un conflicto que tiene que ver con áreas de extracción y con tamaño de la extracción que aparentemente están beneficiando a la pesca extractiva mayor y no a la pesca artesanal. Y ahí tenían una serie de actividades de protesta y de reclamos hacia el Congreso por un cambio en la legislación.
por la ley de pesca, sí. Ok, entonces esos son. Yo tengo también otra consulta. Cuando tú presentaste el ciclo biológico del salmón del Atlántico y tienes que va de ova a smolt, en un momento dado creí escuchar 1 año o 1 año y medio. ¿Cuál es el periodo que dura exactamente de ova a smolt? Porque de smolt a cosecha serían entre 15 a 20 meses, ¿no? Sí, depende de las temperaturas que uno Ok. aplique. En este caso lo que importa son las unidades térmicas acumuladas, por lo tanto si uno aplica bajas temperaturas el periodo se puede alargar y se aplica bajas temperaturas 4 grados Celsius principalmente, y si uno lo lleva a la temperatura normal 8 grados Celsius puede ser 1 año que ya estén Ok, en etapa de entonces desarrollo. ese año, año y medio, efectivamente es un lapso que puede ser tan largo y que sería la crianza, por así decirlo, de esos animales en agua dulce. Sí, Ok, sí. ya, me quedó la duda y yo dije, prefiero consultarlo porque probablemente los estudiantes también puedan tener la misma duda. A ver, aquí hay más preguntas, más consultas. Eh, ¿Cómo funciona la trazabilidad de los peces? O sea, principalmente a través de lotes, de lotes de venta, de ovas que uno sabe de ya pues, comprar algún proveedor. Posteriormente, estos uno los mantiene en pisciculturas y los identifica bajo condiciones, o sea, como las condiciones de ingreso, fecha de traslado a mar, del origen, etcétera. Pero esto es como por lote, no es individual. Uno lo hace de forma individual y existen PICTAC, que son como pequeños chips que uno inserta a nivel intraperitoneal, y eso lo hace principalmente con fines, en nuestro caso, fines de desafío experimentales, donde queremos identificar el fenotipo individual y asociarlo con un genotipo y poder detectar ciertos marcadores moleculares asociados a resistencia a enfermedades o rasgos de interés productivo. Claro, pero eso tiene connotación en investigación. En el caso productivo real, podríamos asimilarlo a lo que ocurre, por ejemplo, con los pollos broiler, incluso con los cerdos, donde es la masa animal la que importa, y por lo tanto en el caso de las aves, de los broiler, es el galpón. El galpón y todos los animales que surgen de ese galpón representan un origen y se traza al galpón completo, no al individuo. Es distinto cuando se trata, por ejemplo, de bovinos, donde ya el individuo es el que prima y por lo tanto cada Claro. individuo se monitorea de manera individual. ¿Ya? Sí, sí, Ok. es tal cual. ¿Más Es tal cual. preguntas, más consultas a la doctora? Yo, profe, Adelante. con el tema de la diversificación de la acuicultura, donde se están como, por lo que entendí, haciendo parte de la producción otras especies como la palometa o la corvina o la merluza, si bien esas especies se van agregando como al ámbito industrial, ¿hay algún ente o qué tipo de personas regula, por ejemplo, o no sé, quizá hay algún tipo de investigación que vaya viendo si hay algún como límite? Porque han habido como hartos temas ambientales en torno a solo el ámbito del salmón. Entonces, si ahora se introducen como otras especies también al ámbito de la producción, me imagino que también tienen que tenerlos como con algún tipo de jaula o algo así, ¿o no? Por lo O hay general, hasta el momento no se están haciendo como a escala masiva, todos están en investigación y desarrollo, y tal como tú dices, lo que tú mencionas, existe una entidad que está a cargo de poder regular todo esto, de hecho, la entidad que también está en cargo de la salmonicultura y se llama Cernapesca. Ellos son la entidad encargada de mantener cuáles son las densidades, establecer cuáles son las densidades de siembra en mar. También te establece como un monitoreo de registro de uso de antibióticos. Antiguamente esto no se hacía, o sea, esto todo ha sido un aprendizaje también en la industria de poder mantener el control de claro, estos aspectos. Y probablemente ya cuando sea mucho más masiva la producción de estas nuevas especies, sea esta misma entidad la encargada de establecer los límites de carga o en mar. Ahora, dadas las temperaturas, probablemente se concentre. La idea es que, si tú te das cuenta, la actividad acuícola prácticamente se concentra en la zona sur del país. Y es una actividad que genera varios puestos, miles de puestos de trabajo. La idea es que esto también pueda permeabilizar en otras regiones,
que sobre todo porque estamos en una situación de cambio climático y que somos muy vulnerables. Hasta el momento gran parte de la actividad económica en la zona norte se concentra en la extracción de cobre, sin embargo este recurso tiene un límite y ¿qué va a pasar con las fuentes laborales? Y aunque mucha gente diga, ok, pero tenemos que ver también cuál es el impacto ambiental, debe existir un equilibrio. Lo importante de los proyectos hoy en día es que tú postulas a Corfo, no era como antes que le daban bastante énfasis al aspecto sostenible desde el punto de vista económico, sino que además tengo un triple impacto, que sea un impacto a nivel medioambiental y social. Por lo tanto, cuando tú vas generando fuentes de trabajo asociadas a la acuicultura, perfectamente puedes ir aplicándolos con las comunidades locales. ¿Cachai? Eso es lo que uno debería poder incentivar y esa mirada debería tener. Oiga, profe, ¿cómo son las...? Espérate, un segundo, antes que le digas algo más, espérate. La otra cosa es que ten en cuenta que las especies sobre las cuales se ha visualizado la posibilidad de diversificación de la acuicultura son especies endémicas chilenas, no son especies exógenas que se vayan a traer de otros lugares del mundo. Son especies que ya existen en nuestra costa y que se trata de mejorar los procesos productivos para ver si puede eso afectar y relevar la pérdida que hubo en algún momento de esas especies. ¿Ya? Ahora sí. Ah, claro, sí, iba como ligado a esto también, que cómo era en el caso de estas especies que son más endémicas, cómo era la producción, me imagino que, como ahora dijo la profe, pues solo como potenciando Sí, el todavía está en ambiente en el que se etapa, desarrollan. claro, y todavía está en etapa de investigación y desarrollo. Piensen Sí, que sí. están todavía estandarizando cuáles son los métodos de reproducción, selección de ejemplares con características que sean de interés, domesticación, por ejemplo. Es algo que hay que seleccionar en estas primeras etapas para adaptarla a la especie. El salmón del Atlántico ya es algo que ya lleva historia. Por ejemplo, la empresa con la que trabajo es una empresa que es productora de salmón, pero tiene 50 años, 70 años prácticamente mejoramiento genético en la especie de salmón, entonces ya hay un proceso de domesticación de la especie. En el caso de la palometa o cardina, eso es inexistente hasta el momento. Creo que llevan 10 años de desarrollo, muy poco. Exactamente. 10 años desde que se definió que esas eran las especies a tener en cuenta. A ver, aquí hay más preguntas en el chat. Gracias, profe. De nada. No me quedó claro. Dice, no me quedó claro cómo funciona el proceso de vacunación en salmones. ¿Por qué? ¿Por qué vacunar uno por uno? Depende, hay algunas vacunas que son a través de inmersión, son baños de inmersión, tú agarras los peces, genera la inmersión del animal como en una unidad de estanque que tiene la vacuna. Otras opciones es hacer vacunación por administración en alimentos que presentan antígenos que permiten activar la respuesta inmune contra algún patógeno específico, y la otra es hacer vacunación intraperitoneal uno por uno. Preguntan por el peso del salmón a los 2 años, a los 20 meses, 4,5 a 5 kilos, ¿no? Sí, 4,5 a 5 kilos. Ahí va. Y después preguntan, compara la producción de diferentes especies de moluscos y algas entre este año y el 2018. ¿A qué se debe la disminución de esa producción y por qué se compara con el 2018? Bueno, lo del 2018 es porque no lo alcancé a actualizar, la verdad, pero porque existe una tendencia a la baja, en realidad es porque el mercado va respondiendo un poco a las necesidades del mercado, si hay mayor o menor demanda de la especie, principalmente a eso. Ya, y posiblemente han habido cambios. Yo que tengo una consulta, ¿por qué de repente, por ejemplo, la cholga desaparece de las ofertas cuando uno busca? Ya son 2 años prácticamente en que no hay cholga o casi no se ve cholga en el mercado o en los productos que vienen enlatados, porque hay que pensar que muchos de estos productos se procesan, se venden en fresco o se venden congelados o ahumados o enlatados. Y hay algunas especies con oscilaciones temporales, vamos a decir, y por ejemplo la cholga ha desaparecido, a mí me encanta y no encuentro cholgas hoy día casi. Pero esto también responde porque, a ver, en el caso de la mitilicultura, a diferencia de lo que ocurre en el salmón del Atlántico, o
o incluso un poco, no, también pasa en la otra japonesa, se hace la recolección de las semillas en biobancos naturales. Y existió una presión de selección negativa, porque claro, se van seleccionando aquellas que tienen los rasgos que a nosotros nos interesa, que tengan una buena adhesión, buen viso. Entonces ya prácticamente lo que está quedando en el medio ambiente no cumple con los requerimientos productivos. Ha habido una sobreexplotación del recurso y está yendo lo mejor y dejando lo peor en el ambiente. Y ahí es donde hoy día, como dices tú, hay que hacer un trabajo de restauración, por así decirlo, de recuperación de lo que es bueno. ¿Qué hay, regenerativo. ¿Qué hay de otras especies, por ejemplo, de bivalvos como son las almejas o prototacataca, o de los locos, que no son bivalvos, pero son moluscos, con cholepas? Lo que yo sé es lo que está ocurriendo en Fundación Chile. Por lo general, la Fundación Chile la encargada o ha liderado el tema de poder iniciar la producción acuícola a escala productiva, principalmente a través de la investigación y desarrollo. Y Fundación Chile cerró, lamentablemente, la estación que tenían acá en Quillaipe, y ellos estaban implementando la producción de almeja y habían tenido hasta el momento buenos resultados a nivel de hatchery. Sin embargo, con el cierre de la fundación, el desarrollo quedó en nada. Ok, ya. Sí, eso es algo que es interesante de dar cuenta. La doctora López al inicio del video, o cuando entró en el área de salmonicultura, indicó que desde el año 70 en adelante, en general, digamos, finales de los 70, inicio de los 80, parte de la actividad acuícola, básicamente la salmonicultura, y eso fue impulsado por Fundación Chile, la Corfo y Fundación Chile. Y de hecho, yo conozco al profesor, al ingeniero agrónomo, el doctor Juan José Romero, quien fue la persona al cual se le pidió encargarse del desarrollo de la salmonicultura en Chile, y él en sus estudios de posgrado en la Universidad de Davis, California, conoció justamente a un señor, si no me equivoco, apellido Johansen, que era noruego, y que coincidentemente estaba estudiando también en California, Davis, y es así cuando a él se le pide que se haga cargo de esto, él viaja a Noruega y trabaja con el señor Johansen, y ahí es donde se establece el nexo, y de alguna manera Noruega ha tenido justamente mucho, él y la industria noruega, tuvo mucho impacto en cómo se desarrolló finalmente la salmonicultura en Chile, porque fue básicamente la salmonicultura. Y luego a ellos se agregaron colegas nuestros, médicos veterinarios, y de hecho yo conozco a uno de ellos, a Vyacheslav Rafaeli, que siendo un joven estudiante que estaba terminando su tesis en el Departamento de Fomento de la Producción, llega justamente una solicitud a través del doctor Romero, porque necesitaban médicos veterinarios que ojalá se manejaran en el idioma inglés, para que fueran a trabajar a Puerto Montt, a hacerse cargo de esto, de lo que se venía. Y eso fue en el año 82, 83. Y el doctor Rafaeli se fue a hacer cargo de todo esto. Y es ahí cuando, de a poco, los veterinarios que surgen de nuestra facultad han ido paulatinamente moviéndose hacia el sur, y podemos decir orgullosamente que gran parte de los médicos veterinarios que han tenido relación con el desarrollo del área salmonícola han sido médicos veterinarios egresados de nuestra facultad. Entonces, no lo echen ténganlo en cuenta, son posibilidades que a futuro ustedes pueden tener, y con todo justamente lo que comenta la doctora, todo lo que les plantea en la clase, las probabilidades del futuro, las necesidades de profesionales que trabajen en el área son súper importantes. Bueno, Jeffrey hace un comentario, dice: interesante la clase, me tengo que retirar, muchas gracias por todo. Está bien, Jeffrey, gracias por tu comentario. No sé si otros estudiantes presentes en la sala tienen más consultas para la doctora. Sí. No, a ver, no, ya Jo Aranguis dice que no. Bueno, si no tienen más consultas a la profe,
le damos un aplauso virtual, porque bueno, la clase estuvo muy buena, afortunadamente pudimos resolverlo de la manera en cómo se resolvió, y cualquier duda que en algún momento puedan tener, no duden en hacérmela llegar y yo se la puedo transmitir a la, bueno, Sí. y la doctora les ha puesto ahí también su correo El electrónico. correo. Entonces, Sí. cualquier duda que tengan, siéntanse en libertad de poder hacer las consultas y felices, ya sea ella o yo, de poder responderlas o por lo menos de darle la mejor respuesta que podamos tener, porque Sí. no somos dueñas de la verdad absoluta, Exactamente. pero encantados de poder apoyarlos. Paulina, Sí. 1.000.000 de gracias por tu compromiso. Es algo muy importante. Ella se sintió muy complicada ayer cuando me avisó que no podía hacer la clase presencial y me dice, profe, grabo el video, se lo mando y bueno, resolvimos que calzaba perfectamente. Ella podía hacer el video y entre que nosotros veíamos el video, ella se desocupaba y podía acceder a esta posibilidad de responder directamente preguntas y aclarar temas que eventualmente no estaban lo suficientemente claros. Así que por eso le damos las gracias. Por el compromiso, por el apoyo que siempre he tenido con el curso en participar y en contribuir con su conocimiento. Sí, solo como un poco como para finalizar, bueno, si se encuentran interesados en poder realizar alguna práctica profesional o poder realizar alguna unidad de investigación en el área, por favor pueden escribirme al correo para poder iniciar actividades. De hecho, tenemos muchas vinculadas al área de la reproducción, por ejemplo, otras que están vinculadas más bien al área de la genómica, que trabaja el doctor José Manuel Yáñez, nuevos tratamientos para algunos, tratamientos alternativos y sustentables, ¿cierto? Para algunos problemas bacterianos o de hongos, por ejemplo, Sanitario. microbiológicos, sanitarios. Así que son bienvenidos. Ok, muchas gracias Paulina, te deseamos éxito en tu trabajo. Da un gusto de tener a nuestras colegas jóvenes trabajando en la industria y haciendo una parte de la academia también. Así que gracias a ti y gracias a los estudiantes también por su paciencia, por su buena voluntad de recibir estas alternativas de las que tenemos hoy día para poder hacer las clases. Así que gracias a ustedes y el viernes nos vemos con la doctora María Neira y apicultura, ¿ok? Así que, vamos.